Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, el epicentro de los chismorreos jugosos, los salseos de alto voltaje y la Biblia de todo lo relacionado con nuestras series turcas idolatradas. De verdad, me explota el corazón superíndice 3N de alegría al teneros de nuevo por aquí. Siento que somos una gran familia, ¿verdad? Hoy preparen sus palomitas, pongan sus cafecitos a punto y abróchense los cinturones, porque la noticia que os traigo hoy no es un simple rumor, es un terremoto de proporciones bíblicas que ha sacudido los mismísimos cimientos del fandom de Erkenci Kwai. Sí, lo habéis leído correctamente. Y sí, el título del vídeo no es un clickbait barato, odio eso tanto como vosotros. Prepárense para el shock. Demet Özdemir y Can Yaman, temblando como hojas con sus madres juntas, en Italia. Italia. El país de la pasta, el coliseo, el romance y al parecer de los reencuentros inesperados. Sé perfectamente que muchos de vosotros, incluyéndome a mí, hemos pasado las últimas horas, incluso diría que el día entero, literalmente pegados a Instagram, Twitter o X, como el señor Musk haya decidido renombrarlo, TikTok, Facebook, los foros de fans más recónditos y todas las páginas web habidas y por haber convertidos en auténticos detectives privados, intentando con más desesperación que Sherlock Holmes resolviendo un crimen, descifrar el verdadero significado detrás de esta bomba informativa. Y creedme bajo juramento, yo también estoy intentando procesar toda esta información. Necesito un respiro, un té de tilo y, quizás, un abrazo colectivo del fandom. Pero antes de que me lance de cabeza a la piscina de los rumores y antes de que la emoción me impida articular palabra con un mínimo de coherencia, cosa que a veces me pasa, lo reconozco, os pido, con el corazón en la mano y los ojos brillando de ilusión, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis. Súper fácil. Y lo más importante, me ayudaríais un montón a seguir creando este tipo de contenido que tanto os gusta. Es mi combustible, mi vitamina C y mi dosis diaria de felicidad. Y activad la campanita. No se olviden de la campanita. Porque las noticias en el mundo de las series turcas vuelan a la velocidad de un rayo. Y nosotros, mi gente guapa, tenemos que estar al día. No podemos permitirnos perder ni un solo detalle. Somos la guardia pretoriana de los chismorreos turcos. Ahora sí. Que suenen los tambores. Que se desplieguen las alfombras rojas. Y que empiece el salseo. Vamos de lleno a lo que realmente nos interesa, Demet y Can, sus madres, Italia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Como bien sabéis, la relación, o no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman, tanto delante como detrás de las cámaras, siempre ha sido el plato fuerte de las especulaciones, los rumores más descabellados y las teorías conspiratorias de todo tipo. Desde el mismísimo momento en que protagonizaron la inolvidable Erkenci Kwai, ¡ay cuántos pañuelos gastamos con esa serie!, la química entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo jamonero. Era innegable. Desbordante. Y obviamente, como buenos serial copyright filos románticos empedernidos, muchos de nosotros soñábamos y algunos todavía sueñan, no voy a mentir, con que esa magia, ese hechizo, esa conexión inexplicable traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en algo real. Y tengo que reconocerlo, durante un tiempo hubo ciertos indicios, miradas cómplices, sonrisas sospechosas, pequeños gestos y comentarios ambiguos que alimentaron esa esperanza. Nos agarrábamos a cada migaja como náufragos a un trozo de madera. Pero al final, la cruda realidad nos golpeó con la fuerza de un camión, ambos tomaron caminos separados. Cada uno siguió su propio rumbo. Demet se casó, se divorció, un tema que aún duele, la verdad, y ahora parece estar felizmente emparejada. Can, por su parte, se mudó a Italia, se convirtió en una estrella internacional, ha participado en proyectos televisivos de gran envergadura al Sandokan, y bueno, también ha tenido su buena dosis de romances y conquistas. Un auténtico galán turco. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Nostradamus con su bola de cristal, se esperaba, es que las madres de ambos, las respetadas y queridas Günay Özdemir y Gülden Yaman, entablaran una relación de amistad. Amistad. Sí, habéis oído bien. Y mucho menos que decidieran, por iniciativa propia y sin previo aviso, pasar unas vacaciones juntas en Italia. En Italia. Pero esto es de locos. El país donde Can Yaman ha construido gran parte de su carrera profesional y donde reside actualmente. El epicentro de su nueva vida. El lugar donde se siente como en casa. ¿Cómo demonios nos hemos enterado de semejante bombazo?
Pues, como siempre, gracias a las omnipresentes redes sociales. Hace apenas unas horas empezaron a circular, como la pólvora, una serie de fotos en Instagram donde se veía, con total claridad, a Günay Özdemir y Gülden Yaman disfrutando de un café en una preciosa terraza en Roma. En Roma. La ciudad eterna. La cuna de la civilización. En las fotos ambas lucían radiantes, relajadas, sonrientes y sobre todo muy cómplices. Se las veía charlando animadamente, disfrutando del sol italiano, contemplando las maravillas arquitectónicas de la ciudad y, en general, pasando un rato agradable y distendido. Como dos amigas de toda la vida. Como si se conocieran de siempre. Pero la verdadera bomba, la que hizo estallar los servidores de Twitter y puso a temblar los cimientos de Instagram, fue cuando un avispado fan italiano, con ojo de lince y memoria de elefante, reconoció a Gülden Yaman. La madre de Can. Un icono. Se acercó tímidamente a saludarla y al ver que estaba acompañada por Günay Özdemir, no dudó ni un segundo en preguntar lo que todos nos estábamos muriendo por saber: ¿sois amigas? Y Gülden, con una sonrisa de oreja a oreja, confirmó la noticia: sí, nos conocemos desde hace tiempo y hemos decidido pasar unos días juntas en Italia. ¡Boom! Estallido. Cataclismo. Terremoto. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y, por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter el hashtag #CanDemetIsrael, que creíamos olvidado en el baúl de los recuerdos, resurgió con más fuerza que nunca. Un auténtico tsunami. Y muchos fans, desatando su imaginación y dándole rienda suelta a sus fantasías, empezaron a teorizar sobre el verdadero significado de este encuentro entre las madres. ¿Será una señal divina? ¿Una premonición? ¿Una estrategia maquiavélica? ¿Un plan secreto urdido por los dioses del Olimpo? ¿Será una señal inequívoca de que Demet y Can podrían estar a punto de retomar su relación y darnos el final feliz que tanto anhelamos? ¿O por el contrario, simplemente se trata de una bonita amistad entre dos madres que tienen muchas cosas en común y que han decidido disfrutar de unas merecidas vacaciones juntas? Yo sinceramente no me atrevo a lanzar las campanas al vuelo. Soy demasiado cautelosa para eso. Demasiado realista. He visto demasiados desengaños en el mundo del cuore como para dejarme llevar por la euforia. Creo que es importante ser cautelosos, mantener la cabeza fría y no dejarnos arrastrar por la corriente de la emoción. Pero al mismo tiempo reconozco que este encuentro es, como mínimo, curioso. Muy curioso. Analicemos un poco la situación con la calma y el rigor de un científico forense. Sabemos a ciencia cierta que Demet y Can mantienen una relación cordial, educada y respetuosa, aunque no tan cercana y apasionada como lo era antes. Se han cruzado en algunos eventos públicos, se han intercambiado likes en redes sociales, un gesto que en el mundo virtual equivale a una declaración de intenciones, y en alguna que otra ocasión han hecho comentarios positivos el uno del otro. Pequeños gestos que nos dan esperanza. También sabemos que Gülden Yaman siempre ha demostrado un gran cariño y afecto hacia Demet. Durante la época dorada de Erken Zikuay, era muy común verla comentando las publicaciones de Demet en Instagram, dejando mensajes llenos de amor, admiración y buenos deseos. La adoraba. Incluso después de que la serie llegara a su fin, Gülden siguió manteniendo el contacto con Demet, enviándole mensajes de felicitación por sus nuevos proyectos profesionales y mostrándole su apoyo incondicional. Una suegra de ensueño. Por otro lado, Günay Özdemir, la madre de Demet, siempre ha sido mucho más discreta y reservada con respecto a la vida sentimental de su hija. Nunca ha hecho declaraciones públicas sobre la relación entre Demet y Can, ni ha manifestado su opinión al respecto. Siempre ha mantenido una postura neutral, prudente y respetuosa. Una auténtica dama. Entonces, ¿cómo podemos explicar este repentino viaje juntas a Italia? Aquí es donde empieza el juego de las teorías más descabelladas, pero también las más entretenidas y adictivas. Prepárense para un torbellino de especulaciones. ***, la primera teoría, la más romántica, la más inocente y la que todos queremos creer en el fondo de nuestro corazón, es que las madres de Demet y Can están actuando como celestinas y están intentando con todas sus fuerzas acercar a sus hijos, ***, quizás, al ver que ambos están solteros, sin compromisos y con el corazón libre para amar, y que la química entre ellos sigue siendo tan evidente como un volcán en erupción, han decidido tomar cartas en el asunto y darles un pequeño empujoncito para que se den una nueva oportunidad.
Un plan maestro digno de una película de Hollywood. Esta teoría se basa en la idea de que las madres, por instinto maternal y por amor incondicional hacia sus hijos, siempre quieren lo mejor para ellos. Y en el fondo de su alma, saben que Demet y Can se complementan a la perfección. Son almas gemelas. Están destinados a estar juntos. Además, el hecho de que el encuentro se produzca en Italia, donde Can reside actualmente, podría ser una estrategia premeditada para facilitar un posible reencuentro entre ellos. Un cebo irresistible. La segunda teoría, un poco más realista, pragmática y con los pies en la tierra, es que las madres simplemente han conectado a nivel personal y han decidido pasar unas vacaciones juntas. Al fin y al cabo, ambas son mujeres exitosas, inteligentes, con intereses similares, con una visión del mundo parecida y seguramente, con muchas cosas en común. Compañeras de viaje. Almas afines. Esta teoría se basa en la idea de que no siempre tiene que haber una razón oculta detrás de las cosas. A veces las personas simplemente se hacen amigas y disfrutan de la compañía mutua, sin necesidad de que haya intereses ocultos o segundas intenciones. Además, el hecho de que ambas sean madres de actores famosos, que han vivido situaciones similares y que han experimentado la presión mediática en primera persona, podría haber creado un vínculo especial entre ellas. Un club exclusivo. La tercera teoría, la más conspiranoica, la más rebuscada y la que nos hace sentir como agentes secretos de la CIA, es que este encuentro forma parte de una elaborada estrategia de marketing para un nuevo proyecto profesional en el que podrían participar Demet y Can. Esta teoría se basa en la idea de que las productoras, las agencias de representación y los departamentos de marketing a veces recurren a este tipo de estrategias para generar expectación, aumentar el interés del público y crear una campaña de publicidad viral. El hecho de que las madres de Demet y Can se muestren juntas, felices y sonrientes en las redes sociales, podría ser una forma de alimentar los rumores, generar titulares en la prensa y preparar el terreno para el anuncio de un nuevo proyecto conjunto. Una jugada maestra. Sinceramente creo que esta teoría es la menos probable de todas. Me parece demasiado retorcida y maquiavélica. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, en el que la imagen lo es todo y las apariencias engañan, nunca se puede descartar nada. Todo es posible. Independientemente de cuál sea la verdadera razón detrás de este sorprendente encuentro, lo cierto es que ha generado un gran revuelo entre los fans de Erkenci Kwai y ha reavivado la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Ha encendido la llama de la ilusión. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era tan intensa, tan magnética, tan arrolladora, que es muy difícil olvidarla. Imposible. La forma en que se miraban a los ojos, la forma en que se reían juntos, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, la forma en que se complementaban en pantalla. Todo eso era mágico. Un cuento de hadas. Por eso, no es de extrañar que muchos fans sigan soñando con una reconciliación entre ellos. Con que vuelvan a enamorarse, a compartir sus vidas y a hacernos creer en el amor verdadero. Y este encuentro entre sus madres, por muy casual que sea, ha servido para alimentar esa ilusión y para recordarnos que a veces, los sueños se hacen realidad. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo habrán reaccionado Demet y Can al enterarse de que sus madres están juntas en Italia? ¿Qué habrán pensado? ¿Qué habrán sentido? ¿Se habrán sorprendido? ¿Se habrán molestado? ¿Se habrán reído? Imagino que ambos habrán sentido una mezcla de sorpresa, curiosidad, incredulidad y, quizás, un poco de incomodidad. Después de todo, no es muy común que las madres de dos exparejas se vayan de vacaciones juntas. Es una situación atípica. En el caso de Demet, me imagino que habrá llamado a su madre para preguntarle qué está pasando y para asegurarse de que todo está bien. Quizás también haya hablado con Can para comentar la situación y para ver qué opina al respecto. Una conversación incómoda. En el caso de Can, me imagino que habrá sentido un poco de presión. Después de todo, es él quien reside en Italia y quien, de alguna manera, está recibiendo a las madres de Demet. Quizás haya sentido la obligación de reunirse con ellas y de hacer de anfitrión. Un compromiso social. Pero bueno, estos son solo especulaciones. La verdad es que no sabemos cómo habrán reaccionado Demet y Can, y solo ellos pueden aclararnos la situación. Lo que sí sabemos es que este encuentro entre las madres ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado la esperanza de muchos fans.
Y eso, al fin y al cabo, es lo que importa. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los finales felices y en las segundas oportunidades. Y quizás, solo quizás, este encuentro entre las madres sea el primer paso hacia una reconciliación entre Demet y Can. O quizás no. Quizás simplemente se trate de una bonita amistad entre dos madres que tienen mucho en común. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras esperamos a ver qué sucede, podemos seguir disfrutando de las series y películas de Demet y Can, recordando los buenos momentos que nos hicieron vivir y soñando con un posible reencuentro. Y hablando de eso, ¿cuál es vuestra escena favorita de Erkenci Kwai? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Soy adicta a vuestros comentarios. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya hecho reflexionar. La verdad es que este tema me tenía muy intrigada y necesitaba compartirlo con vosotros. En resumen, hoy hemos hablado del sorprendente encuentro entre las madres de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia, un evento que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones entre los fans de Erkenci Kwai. Hemos analizado las posibles razones de este encuentro, desde un intento de reconciliación entre Demet y Can hasta una simple amistad entre dos madres que tienen mucho en común. Y también hemos reflexionado sobre cómo podrían haber reaccionado Demet y Can al enterarse de la noticia. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen Demet, Can y sus madres. Pero como siempre es divertido teorizar y soñar con un posible reencuentro entre nuestros actores favoritos. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Y ahora, antes de despedirme, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que las madres de Demet y Can están intentando acercarlos? ¿O simplemente se trata de una amistad casual? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que Demet y Can retomen su relación? Dejadme vuestros comentarios abajo, me muero por saber lo que pensáis. ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Contadme todo. Quiero saberlo todo. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creciendo. Y recordad, activad la campanita para no perderos ninguna notificación, porque en el mundo de las series turcas, las noticias vuelan y nosotros tenemos que estar al día. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño y apoyo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Os quiero. Nos vemos pronto.